Llueve maravillosamente en el sur, en el Fuchahuimapu. Mari Mari, Kume Kiñe Magunantu. Es un buen día de lluvia. Hablábamos de Inarumen, contemplación profunda en meditación. Nutram. Partimos con la primera. Dijimos ayer que nuestro método iba a ser distinto. Nuestra forma de analizar, de ver el Kimun es de la perspectiva antigua, para poder analizar la palabra, la toponimia, lo que está ahí en el territorio, en todas partes. Debemos entender que hay que ir a la raíz, así como los wincas, que te gusta llamar los otros yo, los occidentales, los de la otra cultura, ¿cierto? Así como ellos van, españoles, europeos, como quiera llamarlo, donde haya habla o cultura griega, latina, van a la raíz, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿dónde tenemos que ir a la raíz? A la raíz griega latina de los verbos, de los adjetivos, de los sustantivos. ¿Debemos ir a la raíz como ellos van a su raíz? ¿O debemos ir a la raíz del dugu o del zugu o del chesungun, como los antiguos crearon el dugu? De nuestra forma ir a nuestra raíz, no a la raíz griega latina. Y nuestra raíz, nuestro enfoque más profundo hasta hoy día, comprobado por Kimche, vivo, es la taquigrafía. Entonces nosotros aplicamos Inarumen, complementado con más taquigrafía, que se llama Putaf Tukun. Muy importante ahí. Wirin. Literalmente, taquigrafía, dice el sabio pájaro Uñumche. ¿Por qué con la taquigrafía? Porque con la taquigrafía el dugu se vuelve silábico y se cumple todas las normas ortográficas winca, imagínate, descriptiva, que han estudiado, que han acuñado desde que entraron hace 500 años los españoles con los curas, ¿cierto? No te olvides que todo esto es religioso, es un borrado espiritual primero, y eso es lo importante. Y después de todo eso, hasta el día de hoy aún no se entiende el zugu. Ya, pero en el origen es silábico. La taquigrafía es lo más antiguo que tenemos real, verídico, para poder comprobar lo que digo, lo que te enseño, lo que hemos descubierto. En realidad siempre ha estado ahí. Y el dugu es silábico. Los filólogos dicen que el zugun, el chesungun, el mapuzungún, como quieras llamarlo, ya dicen que es silábico. ¿Ya? Es silábico. ¿Ya? Es aglutinante. Se pega sílaba a sílaba para describir lo que tú ves. Y además, esto es lo más maravilloso, después vamos a ir punto a punto, es onomatopeyico, esa difícil y larga palabra de los otros yo. Pero esto es lo importante para partir, para hacer Inarumen, que es silábico. Es decir, la sílaba es palabra. Por eso ko es agua, re es tomado, él es dejado, mo es vida, ñen soy yo, li es blanco. La sílaba es palabra. Entonces, si queremos ir a nuestra raíz para entender, para poder digerir bien lo que los antiguos trataron de dejar en la interpretación del dugu, la sílaba es palabra, y a través de la taquigrafía del Putaf Tukun Wirin vamos a descomponer las palabras simples. Vamos a partir con palabras de 2 sílabas, lo vamos a aplicar a la toponimia del territorio y vamos a ir entendiendo a través de la taquigrafía qué nos dejaron los Yem y los Ñem. Nos vemos en la próxima. En la próxima vamos a fragmentar nuestras primeras palabras. Pehueblati.